Ya, les doy la bienvenida a todos los presentes. Gracias por el interés en participar de esta charla informativa. Bueno, les cuento que el objetivo de la charla en sí es poder mostrarles o de una manera mucho más cercana lo que se hace en el núcleo de investigación en riesgo volcánico que es el volcán. También para poder reclutar interesados en el trabajo con volcanes, ya sea voluntarios que quieran aprender sobre alguna área que se trabaja en el núcleo, o también futuros practicantes tesistas. Y ese es como el gran objetivo de esta actividad. Así que, para que estén atentos, se van a explicar las distintas áreas de manera breve, y ahí van a poder al final hacer todas las preguntas, dudas. Es el momento para que puedan hacer sus dudas y poder resolver todas las preguntas que quieran. Ivana, te dejo para la introducción. Entonces vamos a hacer una introducción cortita presentando un poco lo que se hace en el núcleo, después vamos a ver más en detalle lo que hace cada área, pero partiendo como en qué se enfoca el grupo y cuáles son como sus áreas o sus ramas en las que se trabaja. Obviamente la primera que nosotros estamos esperando es que sea relacionado a ciencias de la Tierra, pero la ciencia de la Tierra dentro del núcleo también se refuerza mucho con las ciencias de la ingeniería. Y a su vez esta ciencia de la ingeniería está muy de la mano con las ciencias sociales. Todo lo que tenga que ver a conversaciones con las comunidades, con los pueblos que están cercanos a los volcanes, para ver cómo ellos perciben el riesgo, el peligro volcánico, y también con las ciencias de la comunicación, que son todas las encargadas de llevar lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en el núcleo hacia Instagram, Facebook, o donde ustedes nos ven y nos conocen. Y así es como Quelar se va conformando para llegar a una de sus misiones, que sería como la mitigación del riesgo volcánico. Ahora les voy a presentar como las áreas así muy por encima, que después va a estar enfocado en cada uno de los representantes de cada área, que les va a dar una explicación más grande. Entonces tenemos la geoquímica de fluidos, tenemos volcanología física, que se desarrolla dentro del núcleo, también tenemos sensores remotos, tenemos la parte de sismología o el estudio de sismos, el estudio de la deformación o este lazo que hay entre la estructural y el emplazamiento de los volcanes, y esta última área que es la más nueva, que es metales y metaloides de la actividad volcánica. Bueno, y para todos los que no nos conocían, aquí hay algunas fotos del grupo, para que vean nuestras caras, van a conocer a muchos más después, y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, los que no nos siguen ahora, no nos estaban siguiendo. Así que siguiendo con a lo que vinimos, que es como conocer un poco más del núcleo y de lo que se hace, vamos a dejar a tres de los integrantes de este grupo. Primero a Alfredo Esquivel, que nos va a hablar de peligro y riesgo volcánicos. Luego en geoquímica de fluidos a Felipe Aguilera y a Susana Layana. Y en sensores remotos también a Susana Layana. Así que partimos contigo, Alfredo. No sé si estás por ahí. Sí. Ya, súper. Entonces, vamos. Como dijo Ivana, voy a contarle de forma bien resumida sobre esta área. Voy a partir con algunos datos para ponerlo en contexto, que en Chile hay 90 volcanes geológicamente activos. 61 volcanes han hecho 416 erupciones en los últimos 5 siglos, y cada 8 a 10 años ocurre una erupción significativa en Chile. Entonces, ¿qué significa esto? Chile es un país peligroso, riesgoso, con toda esta actividad volcánica. Pongámonos en contexto con esta fórmula, que es de peligro por vulnerabilidad igual al riesgo. Explicándonos en el siguiente video. La escalera en este caso es el peligro, pero los niveles de peligrosidad son independientes de la presencia del ser humano. Entonces, si una persona se acercara al peligro y transita todos los días, por ejemplo, en esta escalera, se le suma un factor externo y la vulnerabilidad aumenta, y por lo tanto el riesgo aumentaría. Pasando ya a los peligros volcánicos, voy a comenzar con los flujos de lava. Está muy rápido. Voy a comentarles, gracias, voy a comentarles sobre el material incandescente de alta temperatura, que es el flujo de lava. Normalmente son de las que raramente cobran víctimas fatales por su velocidad. Y le había puesto un ejemplo bien brevemente, que en las películas nos tienen engañados, porque
uno no se hunde en la lava, las densidades son distintas tanto como el agua como la lava, entonces en este caso debería ocurrir todo al revés, el anillo debería hundirse y Gollum en este caso debería haberse quedado flotando pero quemándose vivo. La caída de ceniza, producida a partir de la columna generada por una erupción explosiva, puede alcanzar de decenas, cientos de kilómetros sobre el volcán, afectando incluso la navegación aérea. Son partículas muy finas que la puede transportar el viento y que depende al final del tamaño, la densidad y la forma de la partícula. Ya pasando a los proyectiles balísticos, en erupciones también explosivas, pero cuando las partículas ya no son muy finas, sino que hablamos de metro de diámetro, los denominamos bloques o bombas, que también son parte del magma, ¿verdad? Pero que tienen, a diferencia del otro, una trayectoria balística, como cuando uno batea una bola de baile. Pasando a los flujos piroclásticos, que es uno de los principales peligros volcánicos y de los más mortales. Consiste en una mezcla caliente y muy rápida de forma de avalancha de rocas, ceniza y gases que bajan por la ladera del edificio volcánico y se pueden generar ya sea por el colapso de la columna eruptiva o el colapso del domo lava. Avanzan a velocidades de hasta 100, 200 km por hora, incluso más, hasta 600, entonces no se podría correr y escapar de estos flujos piroclásticos como nos hicieron creer en Jurassic World. Ya pasando a los lahares, es una mezcla de detritos, material piroclástico con agua y que pueden alcanzar grandes distancias. Al final esta proporción de agua y cemento en los lahares es lo fundamental y que define la dinámica que presentan y también lo alcanza. Presentan velocidades que pueden superar los 100 km por hora aproximadamente. Entonces ya pasando a la metodología de cómo trabajamos estos peligros volcánicos, cómo los estudiamos. La primera etapa sería la de trabajo en terreno, que es la de caracterizar una erupción, que consiste en digamos, determinar o al menos acotar los valores de distintos parámetros que permiten describir una erupción, que serán los valores de entrada de los modelos de simulación numérica. Entonces, esta pasa a la segunda etapa, que sería la de laboratorio, que también se hace en base al análisis de las erupciones pasadas, y una vez que ya medimos espesores de depósitos, por ejemplo, y también recolectamos muestras, hacemos análisis granulométricos, densidades de partículas, y varias cosas más, que es lo que la mayoría de las veces nosotros necesitamos cooperación en la práctica, porque son demasiadas muestras. Para continuar con la siguiente etapa, que sería la etapa ya más computacional o de simulación, ya que para la elaboración de los mapas de peligro volcánico, en general, lo fundamental es pronosticar de algún modo cuál será el área afectada por el peligro considerado. Para una erupción caracterizada con los dos elementos anteriores o las dos etapas anteriores. Para esto es necesario tener un modelo que describa la dinámica de cada uno de los peligros de forma independiente. Además, los datos que caracterizan la erupción esperable que estamos analizando. Y esto se complementa con otros datos no estrictamente volcanológicos, como por ejemplo el viento, para el caso de la caída de ceniza, o topografía para el caso de los lahares o los fluidos en general. Entonces, obteniendo mediante esta simulación numérica el área potencialmente afectada. Son finalmente códigos o ecuaciones que traducen el comportamiento de estos procesos volcánicos y necesitan datos como volúmenes, reología, velocidades, etc. Entonces, como ya resultado final, tenemos como primera etapa los mapas de peligro volcánico. Pausa, por favor, gracias. Para facilitar un poco la comunicación entre los científicos y las autoridades locales. Son estos mapas de peligro volcánico la herramienta como más simple para explicar la posible actividad volcánica futura. Lo que sigue, ahora sí, ¿sí? Con la vulnerabilidad, es evaluar qué va a ocurrir cuando ese peligro volcánico impacte, o sea,
finalmente analizar el efecto que pasa al estar expuesto a este fenómeno. Puede ser vulnerabilidad social, vulnerabilidad territorial, física. Y mapa de riesgo volcánico, finalmente, el análisis y la evaluación de los peligros, donde se multiplica ya por la vulnerabilidad para obtener mapa de riesgo social, en donde se analiza la densidad de habitantes expuesta a estos peligros, o mapa de riesgo físico, por ejemplo, que representaría el producto de la cantidad de vivienda afectada. Entonces, esta es la gran importancia de comprender tanto la comunidad como la autoridad si algo es peligroso o riesgoso. Muchas gracias. Súper, gracias a ti, Alfredo. Las preguntas que queden con respecto a ese tema van a estar al final. Así que ahora vamos a seguir con la geoquímica de fluidos. Felipe. Ya. Hola, buenas tardes. Voy a hablar con el tema de geoquímica. Vamos a hacer un pequeño cambio porque quiero hablar Susana, pero estamos hablando aquí. Tengo un problema. Bueno, dentro de la geoquímica de fluidos, en los volcanes, aplicamos varias técnicas. Una de ellas corresponde a lo que es la geoquímica de fluidos, pero directo, digamos, lo que sale ahí en la imagen del video, que se llama muestreo directo. Se llama muestreo directo precisamente por el hecho de que lo que hacemos es, con un instrumental que lo estamos viendo ahora, parte del instrumental lo estamos viendo ahí en el video, se introduce directamente en lo que son las fumarolas. Ya, entonces, dentro de lo que se hace en este trabajo del muestreo directo es principalmente obtener el gas que sale desde las fumarolas, ya así como se ve en la imagen, en unas pequeñas ampollas que empiezan a cambiar de color amarillo precisamente por la interacción con parte de las especies de azufre. Y estas muestras, una vez que son tomadas, son posteriormente analizadas en laboratorio. ¿Ya? Nosotros tenemos como partner a laboratorios de universidades en Italia, ¿ya? Que son quienes nos hacen los distintos tipos de análisis, principalmente análisis químico e isotópico del fluido. Y el análisis químico involucra una gran cantidad de especies, digamos, que son posibles de detectar. Ahora, este muestreo no se hace solamente en zonas volcánicas, digamos, en volcanes activos, sino que también se va haciendo en sistemas geotérmicos o en sistemas termales. Entonces, el muestreo directo también involucra el muestreo de aguas, ¿ya? Entonces, en el muestreo de aguas se hace lo clásico, en el fondo, de tomar las muestras para hacer la química, también para hacer la isotopía. Entonces, donde hay sitios donde tenemos tanto agua como gas, se toman ambos tipos de muestras. Y principalmente lo que hacemos es obtener información respecto a la química de lo que está saliendo desde el volcán mismo, en este caso del sistema geotérmico, ya para entender qué ocurre con los volcanes, y principalmente se destina a conocerlo internamente, pero por sobre todo que cuando se hace a largo plazo lo hacemos para poder determinar cuál es el estado de evolución del volcán, es decir, si está cerca de un periodo eruptivo o no. ¿Ya? Otra de las técnicas que ocupamos en el monitoreo remoto, geoquímico es el monitoreo remoto. Es distinto, ¿cierto?, al muestreo directo, remoto porque se hace a distancia. Y ocupamos principalmente dos técnicas. La primera de ellas es la que se llama la cámara UV. UV porque trabaja en el espectro ultravioleta. En el espectro ultravioleta se puede medir ciertas especies de gases, pero la principal, y porque es también la tercera en cantidad que sale de los volcanes, es el dióxido de azufre. Entonces lo que se hace en el fondo es mediante fotos, ¿ya? Así como se ve la imagen, que luego con las distintas fotos se pueden ir construyendo videos, ¿cierto? Se puede ir viendo cómo es la concentración del dióxido de azufre en volcanes activos, pero también esto nos ayuda a determinar la cantidad en cuanto a flujo, digamos, la medida principal que se utiliza son las toneladas por día. Esto nos ayuda en el fondo a establecer trabajos, digamos, de disponibilidad de gas desde el magma que está en subsuperficie. Entonces, el trabajo con la cámara UV se liga directamente con lo que se hace con el muestreo directo, pero también
con lo que se va a hacer con otras técnicas que se van a mostrar más adelante. Una técnica complementaria a la cámara UV y que trabaja más o menos dentro de la misma zona es el DOAS, ¿ya? Que es un espectrómetro diferencial óptico, de ahí viene el nombre, de absorción diferencial óptico. Lo que se hace es exactamente lo mismo que con la cámara UV, pero con la diferencia de que no se toman imágenes, ¿ya? Sino que se tiene el número, ¿ya? Entonces se hacen trabajar juntas. La cámara UV se trabajan en el mismo sitio, ¿ya? Mientras una mide con las imágenes, la otra mide en paralelo, y se complementan. Unas tienen ventajas, otras tienen desventajas entre el DOAS y la cámara UV, pero son finalmente complementarias. El trabajarlas en conjunto permite obtener el dato con el mayor grado de confiabilidad posible. Y si eso se hace en conjunto con el muestreo directo, bueno, tenemos un marco absolutamente completo. Entonces, como pueden ver en las imágenes, ahí se ven los equipos, tanto la cámara UV como el DOAS se trabajan computacionalmente. Entonces, una vez que se adquieren los datos, posteriormente hay que hacer un trabajo detallado en la oficina, en el fondo, un trabajo de gabinete, donde se trabaja todo el procesamiento de la información. Es decir, uno tiene en el terreno una información previa, una idea general, pero luego en el terreno, o sea, perdón, en el gabinete se hace un trabajo mucho más detallado con el procesamiento de la información. Ahora sí seguimos con Susana en los sensores remotos. ¿Está ahí, Hola. Susi? Sí, estoy acá. Gracias. Ya, yo le voy a explicar un poco los sensores remotos. Igual que la cámara UV que era remoto, ¿cierto? No está in situ. En este caso son imágenes satelitales que nosotros ocupamos para ir monitoreando el volcán. Esas imágenes que se ven ahí es de una plataforma que creamos nosotros en la Universidad Católica del Norte que se llama Volcanoes, y lo que permite es hacer todo el cálculo matemático que hay detrás de una anomalía termal, que son estos colores que se ven ahí al centro del cráter. ¿Y con qué finalidad hacemos esto? Para conocer el interior del volcán y compararlos con otras técnicas. En este caso vi un gráfico que mostraba sismicidad. Hay otro, como decía Felipe recién, que también se pueden mezclar con la desgasificación que sale con la cámara UV o con el DOAS. Por lo tanto, nos permite conocer un poco mejor todo el contexto que tiene que ver con el volcán. Y también nos sirve para hacer un monitoreo visual con imágenes que son de alta resolución espacial y temporal, es decir, tienen una resolución de píxeles muy buena que nos permite ver muy nítido, pero a la vez nos permite hacer un seguimiento más recurrente de los volcanes y ir viendo los cambios que se ven en las imágenes. Muchos de estos cambios nosotros como núcleo lo hemos visto antes de los reportes de Sarnagiomín que han hecho con vuelos de helicópteros, ¿cierto? Que tienen un costo más alto y que no siempre se hacen, y nosotros lo hemos podido hacer a través de este monitoreo con sensores remotos, que en este caso son con las imágenes satelitales. Lo que estamos haciendo ahora es, bueno, es una explicación de lo que pasó en un momento en el volcán Nevados de Chillán, de cómo fue evolucionando el volcán en sí, y lo que hicimos fue ir colocando distintas imágenes con distintos días y ir viendo cómo evolucionaba esto. Entonces nos permite también hacer como un mapeo de forma remota de zonas que en este caso es el sur de Chile y nosotros nos ubicamos en el norte de Chile, por lo tanto también podemos hacer trabajos en volcanes que no están tan cerca de nuestra zona donde nos ubicamos geográficamente. Ahí hay más información sobre eso, y lo que hacemos, además de hacer este monitoreo, que es más como de un seguimiento, ¿cierto?, de los flujos de lava o de los domos que pueden aparecer en el volcán, también nos permite calcular parámetros que nosotros obtenemos cuando hacemos muestreo directo, que se pueden comparar, que son, por ejemplo, la temperatura que debería tener el sistema, y lo que hemos encontrado es que la temperatura que nosotros obtenemos a través de las imágenes satelitales es muy similar a la que se ha medido con un termómetro in situ. Y lo otro que vamos haciendo es tratar de entender, por medio de estos parámetros, qué parámetros son más sensibles a cambios en la actividad de los volcanes. Recordemos que cada volcán es como una persona individual y funciona muy distinto. Por lo tanto, mientras más volcanes podamos conocer con imágenes y con ciertos parámetros, mejor vamos a poder conocer si es que pueden entrar en un periodo eruptivo o no, que al final esa es como el monitoreo que se hace en los volcanes. Entonces acá lo que hacemos es ir viendo los distintos periodos de actividad, aunque sean pulsos muy pequeños, y los vamos comparando con parámetros. En este caso nosotros obtenemos la radiancia, que es uno de tantos parámetros que se pueden obtener, pero que es muy sensible a cambios en la actividad.
Entonces lo que hemos visto es que en volcanes del norte y del sur, que tienen una componente geológica muy distinta, la radiancia es un parámetro que responde muy bien a estos cambios. Entonces acá lo que hacemos es que después nosotros vamos comparando las imágenes cuando hacemos algo más de mapeo con imágenes en sí que son obtenidas por gente y nos damos cuenta de que lo que nosotros estamos viendo en la imagen, que se ve mucho antes que quizás los turistas o la gente que trabaja más en otras instituciones lo ven, nosotros también lo estamos viendo desde el espacio. Entonces esa es una ventaja, la mayoría de las imágenes que trabajamos son gratuitas, por lo tanto esto se puede hacer en cualquier lugar, no es necesario estar in situ, ¿cierto? Y además es gratuito, por lo tanto no hay un costo asociado a poder trabajar los volcanes de esta forma. Y como siempre, la idea del núcleo es tener distintas áreas para poder combinarlas y obtener una mejor idea de cómo funcionan los volcanes, no con una sola técnica, sino mientras mejores técnicas y más técnicas tengamos, mejor vamos a poder entender qué pasa con los volcanes, sobre todo del norte de Chile, que es donde nos centramos. No sé cuánto más queda del video. Y lo otro es que las imágenes satelitales nos permiten también ver esto de los volcanes aún cuando no están haciendo erupción o cuando hacen erupción. Y hay muchas de las técnicas que nosotros hacemos cuando el volcán hace erupción, no las podríamos aplicar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el monitoreo, el muestreo directo no se podría hacer, entonces ahí tendríamos que recurrir a técnicas que son totalmente remotas y ya, como Felipe le explicaba, tenemos las cámaras, tenemos esto que es a través de imágenes satelitales para poder seguir trabajando el volcán aún cuando esté en erupción. Y ahí lo que usamos es identificar estas anomalías que presentan algunos volcanes que luego se procesan matemáticamente y se obtienen los parámetros que ya les he conversado. Y eso creo. Súper, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con el área de deformación, que está en este momento a cargo, va a hablar Rodrigo González. No sé si está por ahí, Rodrigo. Sí, aquí estoy. Bueno, Ya, gracias, Iván. súper. Sí, bueno, esta sección dentro de Keller en el fondo se encarga de ver cómo algunos parámetros que son, podríamos decir, de lo que están debajo del volcán, o de tratar de entender por qué los volcanes están en ciertos lugares, y también eso puede ayudar a entender por qué algunos están activos y otros no. Entonces, la idea es entender el control estructural del volcanismo, y para eso hay un equipo de profesores del departamento, pero también hay gente de posgrado y pregrado, se han graduado personas, y también tenemos tesistas activos y se han desarrollado prácticas. Siguiente, Ivana. Bueno, el problema directriz en el fondo es como cuando hablamos de control estructural del volcanismo, ¿de qué hablamos? Finalmente, porque es una muletilla que a veces no tenemos idea de qué se trata. Tiene que ver con la distribución. ¿Por qué los volcanes están donde están? ¿Por qué los volcanes activos están donde están? ¿Y qué controla la posición y la ubicación? Y también hemos visto que hay un rol, parece, de la estructura heredada y de las fallas que hay en el basamento debajo de los volcanes, y que pueden explicar ciertas distribuciones y ciertos comportamientos. Y finalmente eso también apunta a entender cómo se construyen finalmente los arcos volcánicos, desde la escala ya más grande. Cómo es la secuencia de construcción, cómo van evolucionando, y también cuál es la relación con la corteza donde están los volcanes. Y eso está ligado finalmente a la montaña andina y a su evolución. También es importante para los recursos naturales. Entonces, en ese como gran contexto, podemos estudiar los sistemas volcánicos activos, pero no desde la perspectiva que mostraba Susana o mostraba Felipe, sino que desde una perspectiva para entender un poco el tema temporoespacial y por qué el volcán está activo, o cómo evoluciona, o cómo se interactúa con la corteza donde está. Entonces, para eso se realiza lo tradicional, es hacer análisis morfotectónicos de modelos de elevación digital, y tratar de entender estructuras que estén y su relación con los depósitos volcánicos. Inversión de esfuerzo, de paleoesfuerzo, para entender el movimiento de las fallas y los campos de estrés. También análisis cinemáticos de fallas, y eventualmente también alineamientos de centros volcánicos, ya que los centros volcánicos se alinean también en función del campo de estrés. Entonces es una manera de entender su distribución, porque no es gratuita. Entonces son herramientas que usamos para ver sistemas volcánicos activos, y muchas de ellas, siguiente Ivana, también se usan para la deformación en sistemas antiguos.
También actualmente está en vías de desarrollo el tema del monitoreo GPS para los sistemas activos, los sistemas volcánicos activos, y entender cómo cambia los cambios volumétricos de los edificios volcánicos. Y eso es una vía de desarrollo que está por venir. Siguiente, Ivana. Bueno, hemos visto también que los sistemas estructurales heredados, los que están en la corteza, son muy importantes porque más allá de formarse nuevas estructuras, parece que se están utilizando las estructuras que están heredadas antiguamente en la corteza. Y esas controlan, por ejemplo, a lo mejor la posición de ciertos volcanes o también la distribución de flujos piroclásticos o depósitos volcánicos. Y bueno, los volcanes también son una herramienta para entender la deformación, y la deformación puede ayudar a entender por qué están ahí y por qué están activos. Eso lo hemos visto principalmente en estas ventanas de basamento que hay entre los volcanes, o también en la transición precordillera, cadena volcánica, donde se puede echar un ojo de lo que hay debajo del volcán, en el fondo. Siguiente, Iván. Y también el control estructural no lo hemos centrado, hemos tenido la suerte de no solo centrarlo en el norte de Chile, sino que también estamos desarrollando trabajo con volcanismo activo en la Antártica, gracias a una invitación de colegas de Ingemet, y hemos podido hacer algo equivalente, semejante, pero submarino, y estamos en desarrollo también en ese tema. Siguiente. Bueno, y para esto, como se mostraba en los videos, por ejemplo, y somos parte de equipos con contactos internacionales, principalmente con gente de Sudamérica, pero también con Europa y Chile, y esto nos permite poder llevar a cabo acciones que a lo mejor no podríamos acometer solo desde Kela en este momento. Entonces, esa es como la idea de cómo relacionar la deformación con los volcanes y alimentar modelos como los de mostró Alfredo, o evoluciones como las que va a mostrar de volcanología física, que va a mostrar José Pablo, y así. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Ahora vamos a seguir con las áreas del núcleo de investigación y viene sismología, que va a presentar Pablo Salazar. Gracias. Bueno, para empezar, voy a mostrar un poco lo que decía Bárbara, la área sísmica. ¿Ya? ¿Me puedes poner la siguiente? Gracias. Dentro de los aspectos generales, nosotros ya tenemos una capacidad bastante aumentada desde cuando partimos en el 2018 con nuestro experimento. Hemos adquirido sismómetros, ¿ya? Tenemos en estos momentos sismómetros de periodo corto que están prestados, pero igual todavía no nos los piden, así que podemos seguir usándolos. Hemos comprado otro tipo de sismómetros de periodo corto, que son los MARC, ¿ya? De 1 Hz, de un poco más resolución que los que teníamos trabajando en estos momentos, y instrumentos de banda ancha, ¿ya? Esto nos da entonces una posibilidad de adquirir las ondas sísmicas en un amplio rango. Tenemos digitalizadores, tenemos, bueno, paneles solares que alimentan las estaciones, ¿ya? Controlada de carga. Y dentro de los levantamientos que hemos hecho de esta sísmica pasiva, tenemos levantado ya el volcán Lascar, en Las Tarrias, ya procesándose ya la base de datos de esto. Y lo que nos llegó hace poco, ¿ya? Que es el Oyahue, Sairecabur y Licancabur, que serían en este caso los datos que hay que procesar, ¿ya? Dentro del sistema de flujo que tenemos nosotros para trabajar. Me pone la siguiente, por favor. Bueno, lo importante acá es que la sísmica que está relacionada con los volcanes es bastante más compleja que la sísmica tectónica, ¿ya? En la sísmica tectónica nosotros lo que hacemos es determinar los tiempos de arribo de la onda P y S, ¿ya? Pero en los volcanes existen más de un tipo de clases de eventos volcánicos. Ahí tenemos, por ejemplo, los VT, ¿ya? Los LP, los tremor híbridos, tectónicos, que en este caso sí son relacionados con la tectónica de placas, y obviamente ruido, ¿ya? Si ustedes ven ahí las imágenes, por ejemplo, tenemos el HI, que es híbrido, ¿ya? Se ve la forma de onda que está en azul, ¿ya? Es decir, la serie de tiempo asociada a la señal, y en colores ya rojo, verde y azul tenemos los espectrogramas asociados a esta señal, ¿ya? Y uno ve que cuando se clasifican estas señales, prácticamente al ojo manualmente, lo que hace uno es ver la señal en la serie de tiempo, que es lo azul, más los espectrogramas,
y en función de eso va habiendo diferencias que permiten clasificar los diferentes tipos de eventos, ¿ya? El problema de esto es que esta clasificación es sumamente lenta, y cuando nosotros tenemos, tal vez en este caso, como tenemos 5 señales, nos demoramos poco, pero cuando tenemos 50.000 o 100.000 señales, ya la cosa es un trabajo arduo que puede durar meses o incluso años, ¿ya? La siguiente, por favor. Siguiente. Ay, oh, se salió. Ahí está, gracias. Bueno, entonces nosotros hemos implementado un proyecto ya que es en el fondo aplicar las técnicas de Machine Learning o de aprendizaje autónomo para tratar de que este proceso que hace el ojo, lo hacen los analistas con el ojo, lo haga una máquina, ¿ya? En forma, ya sea, en este caso, con un aprendizaje supervisado o no supervisado, ¿ya? En esta primera etapa nosotros estábamos haciendo un aprendizaje supervisado, es decir, nosotros etiquetamos las clases de los eventos manualmente, así como se hacen regularmente, pero después lo que hacemos es un periodo de que la máquina aprenda cómo clasificar, ¿ya? Y, y en el fondo establezca umbrales para las diferentes clases, umbrales estadísticos, umbrales en este caso de características propias de una imagen, por ejemplo, pues. La siguiente. Entonces, este proceso cuenta de diferentes etapas. Primero tenemos el acceso y la carga de datos, donde nosotros sacamos los datos del sensor y lo ponemos en un computador. La siguiente. Hacemos el preprocesamiento, limpiado de la señal, la filtramos, la ponemos ahí. Estamos viendo un ejemplo de un evento tectónico, ¿ya? Claramente se ve la onda P que está llegando primero y la S en segundo lugar. Sacamos la estadística de todos estos datos y después nosotros lo que hacemos es, mediante una figura, que en este caso es un auto, pero para el caso de sísmica que estamos trabajando nosotros sería un espectrograma, sacamos las características automáticamente y hacemos que la máquina aprenda a reconocer estas estadísticas y en el fondo al final lo que va a producir es un sistema que va a poder reconocer automáticamente, para este caso el auto, pero para el caso de nosotros podría ser un LP, un BT o lo que queramos darle. La siguiente. Bueno, acá tendríamos entonces un entrenamiento ya continuo de imágenes y al final lo que nosotros obtenemos es una matriz donde vemos una matriz de correlación. Qué tan bueno es nuestro sistema en predecir, ¿ya? Hay ejemplos, por ejemplo, de cuando la persona está sentada, andando, caminando, corriendo y en función de las clases que se predicen con lo que realmente está pasando y debiesen tener un alto porcentaje de acierto. La siguiente. Bueno, y se puede mejorar el modelo usando redes convolucionales neuronales, ¿ya? Y nosotros podemos en este caso tener, por ejemplo, AlexNet para poder clasificar los diferentes tipos de eventos volcánicos. La siguiente. Y el último paso de esto es ¿para qué sirve? Bueno, principalmente puede servir para un sistema de alerta, ¿ya? En este caso que puede estar llegando a su celular, dice, y teniendo en cuenta un escenario de unión a la sísmica, más los gases, más una serie de parámetros más, que nos puede alertar para, en este caso, tener una alerta sísmica y hacer evacuación. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la presentación. Ahora seguimos con volcanología física, que va a contarles un poco más acerca de esta área, José Pablo Sepúlveda. Hola a todos, buenas tardes. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, súper. Perfecto. Bueno, presentar el área de volcanología física, que estamos trabajando más bien, llámese de forma fija con Gabriel, Ivana y Alexander, pero también nos acompañan varios chicos que están haciendo memoria y todo. Así que, bueno, a modo de introducción, ¿qué es la volcanología física? Es el área de la volcanología que estudia los diversos productos eruptivos desde, valga la redundancia, en un punto de vista físico, ¿ya? Es decir, estudiamos todos estos productos y vemos cómo se han producido, el tema de los mecanismos eruptivos, cómo fue la erupción, por qué se produjo, cómo fue el estilo de estas erupciones, ¿ya? Y vamos estudiando los distintos depósitos
ya sea su disposición en el terreno, su relación de contacto, volúmenes, distintos alcances, para ir comprendiendo cómo es la evolución de un volcán caracterizada de distintos productos. ¿Ya? Pero lo importante es cómo hacemos esto. ¿Ya? Es una actividad multidisciplinaria, utilizamos distintas ramas de la volcanología y de la geología en general. ¿Ya? Un tema de lo que es la sedimentología para estudiar los distintos depósitos, ya sean depósitos piroclásticos, ver el tema de las texturas, de lo que mostraba Alfredo con el tema de la granulometría, los distintos espesores de los depósitos, alcances, etc. Ya esto va muy de la mano de lo que es la estratigrafía, para poder ir estudiando la disposición de las distintas capas, de los distintos flujos de lava, de los distintos depósitos de tefra, para ir reconstruyendo el volcán. Bueno, esto va de la mano con la cartografía, que es en general lo que muchas veces tenemos como productos finales, que es el tema de un mapa geológico, ya que es lo que nos va a servir para sentar las bases de lo que es el tema de los peligros. Esto va también de la mano de lo que es la petrografía, de estudiar las distintas texturas que podemos ver en las distintas rocas, de ahí que nos pueden ayudar a comprender cómo se produjo una erupción. Va de la mano muy de la geomorfología, ya distintos parámetros. Por ejemplo, si está trabajando con un dron, que es para generar distintos modelos de elevación digital a una escala mucho menor. También va a la mano de lo que es la geoquímica, para ver los distintos procesos, si es que hay temas a nivel de la cámara magmática, etc. Con la petrología, un poco también lo que es la geocronología, para ver las distintas edades de los depósitos, la tectónica, lo que hablaba Rodrigo, ver el tema de cuál es el control que ejerce esta tectónica sobre el volcán y sobre la evolución de este mismo. Y también todo esto puede ir de la mano de lo que es finalmente lo que es el geopatrimonio, que finalmente también engloba todas estas áreas. Un poco de video. Bueno, pensaba que tenía audio, que tenía música y video, pero me dicen que no por interno. Pero estamos viendo distintos videos, por ejemplo, sería el tema del dron, la imagen de lo que eran las distintas modelos de elevación digital. Acá vemos, bueno, todo lo que va a la parte de lo que era la geoquímica, la meteorología. Y finalmente lo que es parte de lo que son los análisis estructurales, para ver distintas estructuras, lineamientos que pueden ir controlando, por ejemplo, erupciones laterales, etc. Para finalmente llegar a lo que es la evolución geológica, que es ver, entre comillas, lo que es el paso a paso para poder reconstruir la evolución de un volcán, ¿ya? Y lo importante, como les decía, que esto es, ¿para qué hacemos esto? ¿Ya? Lo importante es que esto, el estudiar un volcán, cómo se ha producido una erupción, su distinto alcance, finalmente vamos reconociendo la evolución del volcán, y esto nos sirve porque si nosotros comprendemos cómo ha evolucionado un volcán, cómo se ha comportado, cómo han sido sus erupciones, sus depósitos, podemos en un volcán activo prever cómo se comportará este volcán en un futuro. ¿Ya? Y en el caso de un volcán, por ejemplo, ya sea inactivo, el comprender un cierto fenómeno nos permite poder ver a modo más general de cómo se ha producido una erupción y si se podría producir en un sector con similares características. Ya acá un pequeño modelo, por ejemplo, un mar, un volcán monogenético, de cómo ha sido la evolución de este volcán, las distintas etapas, y cómo ha ido interactuando para finalmente llegar a la morfología de los depósitos que tenemos actualmente. ¿Dónde lo hacemos? Bueno, estamos trabajando inicialmente, obviamente, nosotros enfocados en el norte de Chile, una rama con bastante trabajo de terreno, ya lo que son los principales volcanes, Parinacota, Guayatiri, Ollagüe, San Pedro, Láscar, Chilique, Toloncha,
más hacia el sur, Ojos de Salado, Tres Cruces. Obviamente estos centros se pueden ir ampliando, ya son trabajos muchas veces a largo plazo, y también una gran cantidad de centros monogenéticos, ya que son estos pequeños volcanes de menor volumen. Bueno, ¿qué se ha hecho en este último tiempo? En estos últimos 4 años, una tesis de doctorado de Gabriel, 2 tesis de doctorado en desarrollo, 4 tesis de pregrado, 2 tesis de pregrado en desarrollo, paper publicado y paper en vías de publicación, que muchas veces son estas partes de lo que eran las memorias de pregrado, ya más los trabajos en congreso. Y ahora la pregunta es si le gustaría trabajar en volcanología física. Obviamente son bienvenidos, la gente que esté motivada, que le interese el tema. Y alguna oferta de tesina que, bueno, esto no es para, muchas veces esto a largo plazo, ya considerando que también esto involucra harto trabajo en terreno y por la situación actual no es posible de ir, ya, pero planes para trabajar a futuro: Volcán Yagüe, Alita, Ricancabur, Socompa, Negro de Aras, Coral de Coquena. ¿Ya? Y finalmente, como dice acá, lo importante es que hacer lo que a uno le gusta y finalmente con eso buscar la felicidad. Así que eso, muchas gracias. Y algunos, bueno, trabajos que han sido papers que ya están publicados o en vías de, que finalmente son frutos de, ya sean tesis de pregrado o de doctorado. Muchas gracias, José Pablo. Ahora vamos a continuar ya con una de las últimas áreas de que conforman el núcleo y la más nueva dentro de todas las áreas que se están trabajando, que es metales y metaloides de la actividad volcánica, a cargo de Jocelyn Taft. Hola, buenas tardes. Voy a empezar acá la presentación. Ya. Bueno, sí, como decía, esta es la última área que se ha incorporado al núcleo de investigación Keller. Y bueno, para la motivación que existe para esta área temática está enfocada principalmente en el arsénico, ¿ya? O sea, ¿de dónde parte? Es que tenemos un proyecto que es de la UNESCO, que es un IGCP, ¿ya? Que estudia el origen, la distribución y la biogeoquímica del arsénico en la zona del altiplano Puna en Sudamérica. Y bueno, ¿por qué? Porque en varios estudios anteriores habíamos estado trabajando y hemos llegado a la conclusión de que este elemento químico es uno de los más, podríamos decir, potencialmente contaminantes, o el que tiene mayor movilidad en el ambiente superficial en zonas del altiplano, ¿ya? Entonces la pregunta era, ¿y de dónde viene? ¿Ya? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de este elemento químico en sedimentos lacustres y se observa que varía bastante su movilidad entre el invierno, o sea, la temporada seca y la temporada de lluvia, ¿ya? Eso ocurre, bueno, prácticamente el arsénico pasa pasa por distintos estados de oxidación, entonces se va distribuyendo en distintas fracciones dependiendo de la estación. Pero bueno, la pregunta es, ¿de dónde viene el arsénico? Y bueno, en lo que vamos de la investigación es que una parte importante se correlaciona a las fuentes volcánicas, a las emisiones geotermales, ¿ya? Bueno, y aparte que en la zona del altiplano Puna estamos hablando de cuencas cerradas donde tiende a acumularse. Entonces estuvimos hablando este año harto con Felipe, con su previo estudiante que es Manuel Inostroza, y estuvimos trabajando sobre las muestras que tienen en Kelar, en Volcán Guayatiri, ¿ya? Y su relación con estas concentraciones elevadas de arsénico en agua y en la fumarela cercana. Y bueno, como les digo, nuestra colaboración con Kelar es inicial. Estamos, o sea, la idea que tenemos ahora para Kelar, por lo menos en una primera instancia, es caracterizar las concentraciones de arsénico en distintas rocas volcánicas, ya en distintas edades y latitudes, bueno, especialmente entre la región de Arica y Parinacota, Arica y Parinacota y la región de Atacama. Y eso sería para este año 2021, y para
2022, la idea es identificar minerales que estén relacionados a arsénico. Bueno, en esta fase inicial es solo arsénico, pero igual la idea es que si uno tiene una batería completa de análisis químico, ver también algunos otros metales de transición, en general, y metales, ¿ya? Porque hemos notado también que antimonio se encuentra enriquecido en estas zonas, pero lo que estamos enfocados ahora es arsénico, ¿ya? Entonces, una vez discriminadas estas zonas, ¿ya? Entre las regiones de Arequipa, Parinacota y Atacama, ¿ya? La idea es generar estos mapas de distribución edad y de distribución arsénico e identificar zonas interesantes y zonas sin información, ¿ya? Entonces, para el año siguiente, que sería el 2022, hacer muestreos de rocas en zonas que no tengan información y que puedan ser zonas potencialmente asociadas a este elemento químico, ¿ya? Y después sería, el paso siguiente sería hacer análisis de geoquímica total de roca y de algunos metales traza. Y también estudios mineralógicos, ¿ya? Porque lo que hemos visto es que este elemento se asocia principalmente a óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso, ¿ya? Pero bueno, si uno analiza, por ejemplo, esta es una magnetita, se ubica en mineraloides, no son minerales en la superficie de las magnetitas, ¿ya? Y no es una distribución homogénea. Entonces la idea es poder discernir con mucha mayor precisión a qué fase se asocia arsénico, a qué fases minerales, si estas fases minerales son cristalinas, si son amorfas, si son móviles o si no presentan potencial para el medio ambiente. Bueno, eso es todo y bueno, me gustaría saber si hay gente interesada en trabajar conmigo. El año 2021 es solamente recopilar información y sería más interesante el 2022. Eso, gracias. Déjame compartir. Muchas gracias, Jocelyn, por la presentación. Ahora vamos con Felipe, que ya va a hacer más o menos un resumen de todo y va a hablar acerca de las prácticas a corto plazo. Bueno, la idea inicial fue mostrarles lo más rápido posible, lo que se hace precisamente en el grupo, lo que se está haciendo hasta ahora. Ven que el espectro es súper amplio, con las ventajas también del hecho de que el instrumental principalmente está acá, ¿no es cierto? Depende un poco de lo que existe fuera, excepto para hacer algunos análisis, etc. Pero principalmente cuando pensamos en esta actividad tenía que ver con el hecho de poder acceder a trabajar con nosotros como grupo. Y el objetivo en el fondo es presentar, además de lo que hacemos, qué es lo que queremos para el corto plazo y para el mediano plazo. Para el corto plazo, y pensando también con todas las dificultades que conlleva el hecho de la pandemia y no poder hacer tareas presenciales, que también incrementaría la cantidad de cupos, digamos, es que hasta ahora tenemos cupos para prácticas, ¿ya? Prácticas que serían para el mes de febrero, ¿ya? Una vez que se terminen los semestres, al menos nosotros acá estamos terminando recién el día 25 de enero, entonces las prácticas tienen que partir después de esa fecha, ¿ya? Y actualmente nosotros tenemos pensado, los cupos de práctica están asociados principalmente al área de la sismología, para poder clasificar tipos de sismos, ¿ya? Tenemos, como mostró Pablo, una amplia base de datos donde es necesario ir reconociendo los tipos de ondas sísmicas, y tenemos también para poder hacer prácticas en el área de peligros, pero que tiene que ver más que nada, más que de la parte de peligros, tiene que ver con la determinación de parámetros físicos de los productos que emiten ciertos volcanes, ¿ya? En particular acá del norte de Chile. Eso es lo primero, eso es lo más inmediato, digamos. Lo segundo tiene que ver con algo que nosotros estamos pensando al mediano y a largo plazo.
Ustedes pueden ver de que varias personas hablaron y muchas personas han trabajado con nosotros desde hace hartos años, ¿ya? Y siempre hemos ido tratando de que las personas se vayan incorporando, que no sea un periodo de tiempo tan corto, porque muchas de las cosas hay que aprenderlas en el tiempo y se tarda tiempo también en irlas aprendiendo, en ir entendiendo las cosas. Entonces a nosotros nos interesa mucho poder tener un programa como de voluntariado, digamos, voluntarios, ¿cierto? Personas que eventualmente puedan ir trabajando en distintas áreas de las que fuimos mostrando, ¿ya? Ojalá gente de corta edad, digamos, que lleve pocos años en la carrera, en la universidad, por el hecho de que a través de los años se puede ir participando en muchas de las actividades que hacemos, en los trabajos de investigación que se hacen de una vez, o en los periodos donde se pueda ir a terreno, ¿ya? De formas que vayan a ir participando. Muchos casos hemos tomado en este grupo y que han terminado haciendo sus tesis, ¿ya? Y algunos han llegado más lejos y han terminado estudiando más allá de la carrera, haciendo, por ejemplo, un posgrado. Entonces, nunca lo hicimos como voluntario. Primera vez que vamos a hacer esta especie de llamado, ¿ya? Y un poquito está pensado así, en el fondo, para que en el fondo puedan ir trabajando con nosotros a través del tiempo. Ahora este año con las limitaciones que todos sabemos. Y lo tercero es el tema de las tesinas, o bueno, acá en la universidad nosotros le llamamos tesinas o tesis. Hay dos categorías ahora, están las de pregrado, ¿ya? Y Rodrigo lo va a mencionar en un rato más, un detalle muy breve, es que acá en la universidad se abrió, o sea, se abre ahora el programa de magíster académico, es decir, un programa de magíster que apunta principalmente a temas de investigación, ¿ya? En la universidad también contamos con un programa de doctorado, donde muchas de las personas que participan de acá del grupo son del programa o que han terminado ya el programa de doctorado. Entonces, hay a distintos niveles. Entonces, ya le han ido a ver escribiendo por el chat. Le voy a dar la palabra rápidamente a Rodrigo para el último tema de magíster y vamos a dar, creo, paso ahí a las preguntas. Pero sobre todo que nos vayan haciendo llegar sus correos electrónicos o su información, como se les pidió por el chat, porque vamos a hacer el primer llamado para las prácticas, entonces para que nos escriban y nosotros poder hacer después la selección, y así también para los voluntariados y también así para las tesis. Rodrigo. Sí, gracias Felipe. Bueno, sí, decir que, claro, como que la escala puede ser este voluntariado, la práctica, después viene la tesina, y ahora tenemos la oportunidad de tener un programa de magíster, que es científico. Entonces la idea es poder tener tesis de 2 años que pueden ser incluso articuladas para los estudiantes que están en geología UCN en el 4º año y que el último año de pregrado corresponde al primero del magíster, y darle continuidad al proceso formativo, y también en temas que tengan que ver con Keller, por ejemplo, donde es un ideal que mencionaba Felipe, pero por ejemplo alguien que esté en esta formación a lo mejor al comienzo comienza como voluntario o trabajando en varios ámbitos y va de a poco perfilando y finalmente puede entrar en una línea específica que sea la de su interés dentro de toda la gama que se mostró en la presentación. Entonces, en ese contexto hay una serie de tesis hay una oferta de tesis que están asociadas a Keller de magíster y que ustedes pueden encontrar en la página magister.geologiaucn.cl. Y esa oferta está disponible para postular hasta el día 28 de enero, pero cualquier cosa estamos disponibles para los interesados o las interesadas. Eso principalmente, en general. Muchas gracias. Bueno, creo que como nos contaba Bárbara por interno, que tenemos hartos interesados. No sé si, Bárbara, ¿quieres acotar algo como de lo que hablan en el chat? Que creo que los mensajes están privados, así que no los podemos ver todos. Sí. Bueno, como les decía, la idea es que pusieran
el área de interés en las que les gustaría trabajar, su correo y su nombre. Más que nada para tener el contacto con ustedes, porque cuando ya estén definidas las primeras prácticas, se pueda mandar la información. Y también en el caso de los voluntarios. Así que yo estoy anotando todo, viendo todos sus mensajes, porque creo que nadie más los puede ver. Así que eso. Rodrigo también dejó un contacto que es magister.geología@ucn.cl para los interesados también. De todos modos, les vamos a dejar aquí, así como Rodrigo dejó el mensaje respecto al contacto del magíster, les vamos a ir dejando de la página web, les vamos a dejar ahora los contactos del núcleo, ¿ya? Para que escriban a ese correo y ahí nos vayan escribiendo, o sea, independiente que nos manden los datos acá, así como entiendo, no hemos consultado, pero así como entiendo que la mayoría de las personas accedió a nosotros por medio de nuestras redes sociales, la vamos igual a poner acá para que, como aparece ahora en pantalla, ahí está precisamente la información, para que nos puedan contactar y nos vayan indicando para qué cosa. Y sobre todo que nosotros siempre hacemos llamados regulares, precisamente para las prácticas, para las tesinas, y ahora para el tema del voluntariado. Así que siempre manténganse atentas y atentos para ese tema. Felipe, tengo una pregunta. Vayan leyendo la pregunta. Dice, o sea, es para sismología. Dice, respecto al área de sismología, ¿cómo se está llevando a cabo el reconocimiento de los sismos? ¿En qué fase está? Tengo entendido que hay programas como el SWARM, que permite caracterizar cuerpos de onda, pero es manual. Bueno, a ver, nosotros llevamos procesado el LASCAR, ¿ya? Más o menos con 70% de avance de eso. En las tareas estamos recién empezando. Lo que nosotros utilizamos para caracterizar es un programa Seisan. Se puede usar Python incluso, o MATLAB, cualquiera. Y para generar los espectros usamos el Python, ¿ya? Y con eso se va avanzando, ¿ya? Es lento, pero por eso necesitamos harta ayuda, ¿ya? El programa que se refieren ahí no lo conozco, ¿ya? No lo sé cómo trabaja, pero principalmente eso, o sea, tener la forma de onda, generar el espectrograma y en función de eso clasificarlo. Y previo obviamente a clasificar tiene que haber un entrenamiento para que sepan más o menos cuáles son las clases de eventos y cómo se pueden reconocer. Ya, gracias Pablo. Otra pregunta, dices, buenas tardes, ¿se pueden hacer prácticas iniciales o solo son prácticas profesionales y tesis? Pues si tengo que contestar yo. Sí, no sé. Yo puedo responder, yo fui encargado de práctica. Ah, ya, okay. ¿A qué te refieres con prácticas iniciales? Preguntaría yo, porque por lo menos en la UCN existe una práctica que se llama preprofesional. Entonces, esa es la que es reconocida y que es de 12 créditos. Pero quizá te refieres a una práctica previa a esa, a lo mejor, como dentro de lo que decía Felipe del voluntariado. No sé, quizá lo puedas precisar, pero en el fondo las prácticas preprofesionales se pueden realizar en función de la oferta que decía Felipe, de ahora de sismología y el tema de riesgo, pero hay una oferta periódica. Ya, creo que sí se refería a eso, pero no he vuelto a escribir al parecer. Ahí está, sí, tercer año. Siguen llegando mensajes, así que... Sí. Ya, hay otra pregunta que también es para sismología, que es pregunta que en lo que respecta al Machine Learning, usan Python y además, ¿qué variables utilizan para entrenar al modelo? Muchas gracias. Se usa Python o MATLAB, cualquiera de los dos, y es un aprendizaje supervisado, ¿ya? Yo hablé de las redes convolucionales, las redes neuronales convolucionales, la que hacen es extraer características internas, ¿ya? Es como una caja negra que extrae características, ¿ya? En función de las capas que uno le introduzca al modelo, bueno, a la herramienta que está en este caso entrenando. Existe otra forma de afrontar el problema que es en forma estadística,
¿ya? Y ahí lo que se hace principalmente es sacar estadísticas de la serie de tiempo, es sacar estadísticas del espectrograma, que es la frecuencia, y sacar estadísticas también de wavelet, que son en este caso metodologías de matrices escalares, ¿ya? Y en función de eso uno puede en este caso también replicar o tratar de extraer la esencia que hace a cada clase, diferente una de otra. Gracias por responder, Pablo. Al parecer los otros son solo de lo que están interesados en trabajar. Así que... Acá, Bárbara, tengo otra pregunta que quedó más atrás de Felipe Alquinta. Ya. Sí, dice, buenas tardes, una consulta, ¿habrá prácticas o voluntariados para más adelante, desde marzo en adelante? No sé si Felipe quizás quiere contestar. Sí, bueno, hay varias preguntas así como en ese caso. Sí, normalmente el tema de los voluntariados, como les explicaba, es algo a largo plazo. Esto es algo que se va articulando hacia adelante. Nuestra idea es más o menos partir en marzo, ¿cierto? Mediados de marzo, y de ahí hacia adelante, y así vamos a ir haciendo ciclos, ya porque también algunos van terminando, entonces es como una máquina en el fondo que necesitamos ir echando a correr, ¿ya? Entonces, efectivamente partiremos en marzo con ese tema, pero esto va a ser recurrente, ¿ya? También habían preguntado, entiendo que si pueden ser de otros países, y esto también sirve para los que no son de Antofagasta y también dentro de Chile. Sí, ¿ya? De hecho nosotros habíamos hecho un llamado el año pasado por el tema de pasantías, pero fue justo antes de saber de que iba a quedar el desastre a nivel mundial. Sí se pueden, ¿ya? Lo importante es que nos escriban como para poder saber cómo articular el asunto. Para comentarles, nosotros tenemos acá en el grupo personas que no son solamente de acá de la universidad, sino que tenemos gente haciendo sus tesis que son de otras universidades que imparten geología en Chile, ¿ya? Y también cuando se han hecho prácticas presenciales, hasta cuando se hicieron las prácticas, ¿cierto? La última fue presencial, de hecho, también tenemos gente de otras universidades, ¿ya? Así que eso no se preocupen. Con las personas de afuera, sobre todo con las cosas que son también remotas, se puede ir a trabajar también con este formato. Pero también hay que estar súper claros de que eventualmente esperemos que de aquí a la segunda mitad del año las cosas vayan mejorando un poquito en la movilidad y efectivamente sí vamos a poder recibir gente. Lo importante es que nos escriban y saber cómo articular las cosas, ¿ya? Eso es importante, esto articular casi de cómo llegar a la ciudad o dónde alojarse, etcétera, o también nosotros dar ciertas facilidades, ¿ya? Así que la respuesta en general es sí. Sí, también, Felipe, se están haciendo algunas tesis en otras universidades, que siguiendo obviamente los procedimientos de otras universidades, pero en el grupo y en diversas temáticas. Entonces, también es una posibilidad. No, el problema ahora es la movilidad, es llegar acá o quizá cumplir cierto, claro. Rodrigo, ¿podrías volver a poner la dirección del magíster en el chat? O si ¿Alguien está preguntando algo sobre el magíster? Que si el magíster es solo para geólogos o existe un tipo de admisión especial para otras carreras. El magíster está pensado el magíster es magíster en ciencias, mención geología. El perfil de ingreso considera obviamente licenciatura como grado previo, pero dentro del área de las ciencias de la Tierra. Entonces, lo primero y más obvio acá en Chile sería la geología, pero también se interpreta, también es posible venir de otras disciplinas, ingeniería, y obviamente eso queda a ponderación del comité académico en la admisión, pero sí es posible. Hay un instrumento de evaluación que está disponible en la página web y es donde se pueden ver los requisitos y el criterio de admisión. Por ejemplo, viendo algunos de los mensajes, hay personas de geografía que también escribieron por las redes sociales que eventualmente se cruzan muy bien con lo que se hace en geología. Entonces, ahí por eso les decía que la idea también es que nos escriban para ir articulando cosas. Muchas veces pasa de que nosotros también podemos ser como generadores de insumos
para precisamente tesis de carreras que sean complementarias. Lo que nos pasó, por ejemplo, con los casos de geofísica en la Universidad de Concepción, de que parte de los datos sísmicos los están trabajando ellos, ¿ya? Y otra parte la trabajamos nosotros, entonces se produce esa articulación. Eso también les decía que con el tema de las tesis sería súper importante que estén atentas y atentos ahora en el mes, en enero, porque de aquí a fin de mes va a estar el llamado segurísimo del tema de las tesis, ¿ya? Precisamente porque ahí van a aparecer muchas temáticas o eventualmente personas que estén interesadas o interesadas de hacer una temática en particular nos pueden escribir y podemos ver la factibilidad de poder realizar. Sí, eso es importante, Felipe, porque, por ejemplo, actualmente hay una tesis de una estudiante peruana en la Universidad de Arequipa y está desarrollando control estructural en un volcán en Perú. Y en el fondo nosotros los que trabajamos en el tema somos como una especie de coguía y apoyamos en el trabajo. Ella quizá no pertenece a Kelar en el día a día, pero en el fondo quizá alguien tiene un tema o algo en su lugar de origen y que pueda, las capacidades que se han visto que tenemos pueden ser un aporte para poder realizar una tesis quizá en otro ámbito geográfico incluso. Informática también sirve. Informática también sirve, correcto. Sí. Había una pregunta respecto a los sistemas remotos, si sirven, que es un poquito más técnico, respecto para geotermia, efectivamente sí sirven algunos, ¿ya? Muchas de las técnicas remotas sí sirven para geotermia, habría que ver en qué cosa. En particular, qué es lo que se quiere ver dentro de la parte geotérmica. Entonces también había una consulta respecto a la duración de los semestres. Eso depende, ¿ya? Depende, porque eso va de... A ver, por ejemplo, teníamos un caso de una chica que es de la Universidad Austral. Allá las tesis son más extensas, por lo tanto, el trabajo que se está haciendo con esta chica lleva alrededor de 10 meses, algo así. Entonces va a ser un trabajo de más o menos un año, ¿ya? Depende mucho de las dinámicas de cada universidad, al menos nosotros acá, el tiempo de terminar las tesinas son entre 6 a 8 meses, entonces va a depender mucho, uno, de la temática y segundo también del curso que corresponda para aprobar, para dar la tesis, etc. Bárbara, no sé. Ya. Sí, hay muchos mensajes. Bueno, otra persona pregunta si respecto al voluntariado, si estoy en último año, ¿es factible al ser un proyecto a largo plazo? Como que si es factible ella ser voluntaria si es que está en su último año. Sí, o sea, depende mucho del área, ¿ya? Hay áreas que son de ejecución mucho más rápida, así que hay otras que son más lentas, así que eventualmente sí. Ok. Ya. Creo que, no sé si alguien más ve una pregunta. Yo por lo menos creo que los demás son mensajes de interesados. Cualquier cosa también me preguntan de otros países, también se puede. No, a lo mejor no sé si los dejé tan claro antes, ya, pero es bueno repetirlo. Sí, también estamos tratando de trabajar con personas de otros países. Como les explicaba, este año, el 2020, cuando había muchos planes de trabajar con personas de otros países, ha sido más difícil precisamente por el tema de la imposibilidad de los viajes. Pero como Rodrigo expresó también antes, sí, también hay... Kelar tiene convenios, por ejemplo, el área de fluidos trabaja y también de sísmica trabaja fuertemente con el IGP de Perú, por ejemplo. Hoy día yo supe que estamos a puerta de firmar un convenio con INGEMET Perú, con Ecuador también hay lazos formales, entonces hay una serie de posibilidades en el fondo. No necesariamente ahora que no estamos, hay problemas de presencialidad, eventualmente hay cosas que se pueden hacer en muchos ámbitos a distancia y en otro lugar geográfico que no sea el que estamos nosotros en Kelar ahora. Tenemos dos preguntas más. Una de Juan Cristóbal que dice, ¿qué tan efectivo sería usar técnicas de geofísica de gravimetría, Bower por ejemplo, en la realización de mapas de riesgo relacionando el emplazamiento de magma? O sea, ahí que la gravimetría no es muy... A
a ver, de corto alcance. O sea, el estudio gravimétrico te puede revelar cosas, pero hay que estar midiendo continuamente. O sea, existen otras técnicas más eficientes, ¿ya? Sí, hay de repente se puede detectar movimiento de magma y todo lo demás, pero hay que estar midiendo continuamente y cosa que es difícil en el caso de los volcanes. Super. Tenemos otra más, más relacionada a los temas de tesina y prácticas, de cómo sería la selección para los interesados en esta área, en cada área que se trabaja en Keller. A ver, aquí lo que nos interesa siempre, a ver, clásicamente se ha pedido el currículum, las notas y sobre todo el interés. Hay un tema de, siempre se les pide como una carta de interés. ¿Ya? A veces más vale personas que sean motivadas a grandes cerebros, ¿ya? Al menos la experiencia personal de algunos de nosotros indica que es mucho mejor trabajar con gente que tiene muy buena motivación, ¿ya? Entonces es importante que la carta de intención en el fondo sea convincente en el fondo para poder ser seleccionado. También Valeria pregunta si las prácticas serían en modalidad online o presencial. Online. Ahora online. Para febrero online, completamente online. Creo que también, no sé si se me perdió la pregunta, pero preguntaban por la malla del magíster, Rodrigo. Sí, está en la página web, está el plan curricular. Está toda la información ahí, la pueden buscar. Cualquier pregunta también en particular puede ser al mail. Bueno. ¿Hay alguna? Perdón. Alguien dice, no entendí muy bien en qué consisten los voluntariados. Ya, voy a tratar de explicarlo. Antes de, hay algunas personas que han manifestado intenciones, por ejemplo, que Jocelyn mencionó el tema que había un tema que quería. Es importante que, a ver, uy, se me pierde acá. Es una chica, creo, no sé, ya, no alcanzo a ver bien el chat. Apenas aparezca el llamado de las tesinas o de las tesis, los contactes, ¿ya? E indicar la preferencia, porque normalmente se pone una lista de los distintos temas, e indicar la preferencia, porque si tienen precisamente un tema en particular, es importante que lo indiquen, ¿ya? A ver, los voluntariados consiste precisamente en ir aprendiendo un proceso o una técnica en particular dentro de todo lo que les mostramos al principio, que fue la primera parte de la presentación. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, se mostró volcanología física y en particular que se mapea, por ejemplo, un volcán monogenético, que son estos de poco tamaño. Pasa de que dentro de eso hay un proceso que tiene que ver con levantamiento, por ejemplo, estratigráfico, mapeo de un sitio. En geología lo que se trabaja es mapear, ¿cierto? Y generar mapas, ¿cierto? En términos digitales. Pero el proceso en sí es un proceso que es importante aprenderlo bien, ¿ya? La estratigrafía, por ejemplo, que se hace en rocas sedimentarias es muy similar a la volcánica, pero se determinan otros parámetros. Y eso es un tema que se va trabajando a largo plazo. Entonces, el voluntariado consiste en eso, en el fondo, se le llama voluntariado porque en el fondo no hay, digamos, un pago de por medio, ¿ya? Es de forma voluntaria que se aplica eso, ¿ya? Y en el fondo es un proceso de aprendizaje a largo plazo, pero que lo hacen de forma voluntaria, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Te puedo dar un complemento nomás, es que acá dentro del grupo Keller hay personas que han empezado CEPO, que han empezado a lo mejor en años iniciales de la universidad y se han incorporado, han hecho temas de monitoreo de satelital, y después acompañaron a terreno, hicieron volcanología física, y a medida que se fueron perfilando, fueron aprendiendo distintas técnicas, a usar el DOA a lo mejor, y después se van perfilando en un ámbito que es de su preferencia o donde ven, se quieren desarrollar. Y eso ha traído éxito porque hay varios que saben hacer varias cosas, o varias que saben hacer varias cosas, y ha permitido explorar distintos tópicos en el camino. Entonces, es una herramienta deseable para los que estén interesados en el mundo de los volcanes, en el fondo. Después puede llevar una práctica, una tesis. Ha habido esa evolución en el grupo y ha sido enriquecedora para todo el equipo finalmente. Sí, lo otro, hablando,
espérame un poquito, Bárbara. En relación a los voluntariados, también hay que destacar que nosotros en años normales, no con pandemia, porque pensemos que esto en algún momento debería ceder, ¿cierto? Trabajamos mucho en terreno, mucho. Es decir, nosotros somos un grupo súper grande y ahí entran muchos los voluntarios, que cuando a veces los doctorantes o los chicos tesistas tienen que ir a terreno, muchas veces nosotros no podemos ir a todo como grupo, y vamos siempre necesitando la gente que es voluntaria para que nos acompañe a estos terrenos que generalmente son más de una semana. Ahora se vienen instalaciones de equipos sísmicos, que es algo súper pesado y cansador porque los equipos pesan. En el norte de Chile los volcanes están a alta altura, entonces no es tan fácil instalar. Y para ese tipo de cosas necesitamos voluntarios. Nosotros también hemos trabajado con gente que no es de la UCN y que están dispuestos a pagarse su pasaje en avión, llegan a Antofagasta o a Calama, se van con nosotros a terreno, y luego se van a sus casas y ellos corren con el tema del pasaje y nosotros ponemos toda la logística del terreno en sí. Y también lo hemos hecho. Entonces la gente que es de otros lados y les gusta esto, no piensen que porque no están en la UCN no nos pueden ayudar, porque sí ha pasado con otras personas y la idea de Kellar es que sea algo transversal más allá de la UCN. Gracias, Susana, súper claro. Otra de las inquietudes de uno de los chicos que me envió un mensaje era más que nada para saber cómo la carga del voluntariado, porque si bien tienen las ganas y todo de participar y trabajar en el núcleo, como cómo complementarlo con su carga académica. Entonces, si es mucha carga, si es menor carga, no sé, para que ustedes lo podrían explicar, así como a grandes rasgos. Sí, a ver, siempre se trata de compatibilizar con las cargas académicas. Creo que Susana recién lo acaba de explicar súper Claro. claro. Normalmente, como decía, salimos mucho a terreno en años normales, muchísimo. Entonces siempre hay espacios para ir asistiendo, pero también para ir aprendiendo. O sea, normalmente esto es un trabajo que es un poquito más personalizado, entonces uno entiende que a veces hay periodos que tienen mucha carga académica y en verdad no se trabaja tanto en esos periodos, pero sí donde están mucho más livianos o livianas en cuanto a la carga. Así que sí, hay harta flexibilidad en ese sentido. Bien. Gracias, Felipe. Creo que ya ahora sí que pareciera que no hay alguna pregunta. Dice que se puede participar en los voluntariados si ya está titulado de la carrera o solo para estudiantes. Sí, lo hemos hecho con gente titulada, así que tampoco habría problema. Ya. Sí, una cosa que puede ser importante es que estas actividades se pueden después respaldar con algún tipo de constancia del grupo que diga que como ayudantes de campo, ayudantes o como asistente de algo, como para poder, aunque claro, no tienen créditos formales o algo, sí, como que experiencia de trabajo y eventualmente manejando algún equipo, si es que sucedió acá desde el DOA, UV, drones, sí, sismómetro. Sí, en años normales también se han hecho cursos. Bueno, el año pasado también de forma online se han hecho cursos también cortos, así que eso también es parte de y se entrega como una especie de certificado o de constancia de la participación en el mismo. Ya, y como para ir cerrando ya esta charla, nos hacen la última pregunta, si es que ¿cuánto duran las tesis? Si un semestre, 2 semestres, bueno, creo que eso es relativo, pero no sé si Felipe quiere... Sí, depende mucho del tema y también depende mucho de, si que no son de la UCN, de cómo funciona el sistema en la otra universidad, de cuánto tienen que durar. Entonces, cuando hay universidades que te piden una tesis más larga y que necesiten que sean dos semestres, se hace con 2 semestres. Hay temas que son súper particulares, súper sencillos, que se pueden desarrollar en 6 meses y se hacen en 6 meses. Otros que son un poco más largos se hacen en ese periodo. Entonces, va a depender mucho del tema ofrecido, pero también de la condición del o la estudiante en su universidad o con respecto en nuestra universidad con su desarrollo en la carrera. ¿Algo más me habías dicho, Bárbara? Era más de una pregunta.
No, creo que era solo eso. Más que nada preguntaban la duración de las tesinas. Había una pregunta importante acá, de que hablan de voluntarios en el área de comunicación. Claro que sí, a pesar de que tenemos a dos estudiantes de periodismo y tenemos una periodista en el grupo, ¿ya? Por eso funcionan las redes sociales, porque si no nos volveríamos locos. Sí, se hace mucho trabajo también ahí, ¿ya? Así que también los que les interesen esas áreas que tienen que ver con la parte comunicacional, también existen opciones. Yo creo que Pilar y el Nico se lo agradecerían porque nos tenemos sobrecargados de trabajo. Sí, oye, y hay una dimensión también que no la mencionamos porque en el fondo está centrado mucho en el monitoreo volcánico y la cadena del volcanismo, pero en el fondo también se están desarrollando acciones incipientes, por ejemplo, en educación, en cómo llevar después estos contenidos al currículum de escolar, por ejemplo, bueno, acá en Chile. Y también en temas de difusión y de vinculación con el medio, no sé, acá hay experiencia de eso en el tema de participar con proyectos de vinculación. Y eso ha llevado incluso también hay tesis de pregrado en eso, que en el grupo. Hay gente que no es una línea formal que tenga dentro del proceso volcánico, si quieren, pero sí tiene que ver con la parte final de la mitigación, como llegar a la comunidad a través del currículum o a través de la vinculación con el medio. Y eso se han hecho múltiples actividades en colaboración con la gente de comunicaciones, que son fundamentales para esto. Quizás no lo mencionamos, a veces uno da medio por sentado cosas, pero por ejemplo, un poco también por las necesidades de la pandemia, se han hecho actividades también de divulgación, en el sentido de, por ejemplo, actividades para la comunidad. Para eso también se requiere a hartas personas, se han hecho un montón de actividades en el fondo que permiten eso y también actividades de género. Ya las actividades de género han sido también importantes en este grupo y creo que eso también es importante considerarlo y que lo vamos a seguir haciendo. Ya, creo que hemos estado harto tiempo ya acá respondiendo todas las preguntas. Creo que ya se pudieron responder casi todas las dudas que tenían. Y vamos a ver la última. Ya, no creo que estamos. Así que, bueno, agradecemos a todos los que estuvieron presentes. Tuvimos una alta convocatoria, así que súper bueno y estuvo bien interactivo con las preguntas. Y agradecer también a los representantes del área de Kelar por las presentaciones súper claritas. Así que eso, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Así que eso. Sí, atento y atenta la próxima semana y hasta fin de mes por los distintos llamados. ¿Ok?